Buenos días a todos. Presentamos los modelos de trilingüismo. Mi nombre es Teófilo Laime. Hemos hecho el estudio de 2007 a 2011 en las ciudades de Cochabamba y La Paz. Los resultados mostramos en esta ocasión. Vamos a presentar el plan de presentación de la diapositiva. El plan consiste en 6 puntos: el mapa etnolingüístico en primer lugar, luego los conceptos en 3 niveles sociolingüísticos, identidad y lengua, niveles y procesos sociolingüísticos, el nivel macro como sociedad, nivel meso, la comunidad, y nivel micro, el individuo. Los modelos de trilingüismo: el introductivo y el cooperativo. Conclusiones. El mapa etnolingüístico de 1985, elaborado por Pedro Plaza y Juan Carvajal, presenta en la zona roja, es la región roja Aymara, la región azul el quechua, y más abajo está el guaraní y otras lenguas amazónicas de Bolivia. Luego los mismos colores se utilizaron por Albó, el color rojo para Aymara y el color azul para el quechua. Y así hay mapas de plurilingüismo. 3 conceptos de sociolingüística. Primero, la societalización de las lenguas, la comunitarización de las lenguas y la individualización de las lenguas. En la societalización están los mercados lingüísticos, la heteroglosia, conocido como diglosia y triglosia. La societalización se entiende que la sociedad se conoce como conjunto de grupos sociales organizados en clases sociales o en estratificación de la sociedad. La sociedad no es una homogeneidad, sino heterogeneidad, según la distinción de gustos, la distinción de música, así como explica Bourdieu en su libro La distinción. La comunitarización es el plurilingüismo, donde la identidad y la lengua se reflejan fuertemente. Es la territorialización de las lenguas, distribución de las lenguas según territorio y cultura. Individualización de las lenguas quiere decir que la diversidad lingüística existente en un país puede ser aprendido como L1, L2, L3 por las personas, y a eso se denomina multilingüismo. Identidad y lengua. Algunos autores como Lepage y Tabouret Keller distinguen la identidad como una persona, una categoría, un ejemplo o una entidad que pertenece a otra entidad mayor. Locke señala que la identidad es la singularidad del sujeto. Dice el yo, por ejemplo, le soi en francés, le self en inglés, para las personas como una identidad y para los objetos como esto. Esto como objeto es una identidad con sus características y propiedades. Bertonio, Laime y otros estudian el naya como identidad individual o el noja en quechua, y las identidades colectivas como jiwasa, nanaka o en quechua, nojanchis, nojaiku, como identidades incluyente, excluyente. Por tanto, en resumen, tenemos la identidad étnica, la identidad social y la identidad individual. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los niveles y procesos sociolingüísticos. Tenemos 3 niveles: el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Estamos hablando de sociedad, comunidad y el individuo. Y los procesos se dan en el nivel macro. Se da el proceso de jerarquización de las lenguas, donde unas lenguas tienen mayor prestigio
y que las otras, por tanto, la sociedad jerarquiza las lenguas. El nivel meso consiste en el proceso de distribución de las lenguas. Se distribuyen territorialmente según la cultura, por tanto, como vimos en el mapa, la aymara más al occidente, el quechua más al centro, el guaraní más al sur. Es un proceso de distribución de las lenguas. El tercer proceso es la adquisición de las lenguas. Las personas adquieren la diversidad lingüística existente como primera lengua, como segunda lengua, como tercera lengua. Por tanto, las personas adquieren, las comunidades son la distribución de las lenguas y la jerarquización ocurre en la sociedad. Por tanto, la diversidad lingüística existente en un país, cuando es reconocida política y jurídicamente, se convierte en plurilingüismo. Vamos al nivel macro, que el nivel macro, a nivel de la sociedad, existen la vernacularidad y vehicularidad de las lenguas vernaculares y las lenguas vehiculares. ¿Qué significa una lengua vernacular? Aquella que existe o se usa en espacios domésticos, en situaciones informales. Por tanto, son lenguas de menor prestigio en este caso, que son más usuales en el ámbito de la casa. Por tanto, se llaman lenguas vernaculares o lenguas vernáculas. Las lenguas vehiculares son estudiadas, por ejemplo, también por Calvé. Quiere decir cuando dos personas de diferente lengua se comunican en una de esas lenguas. Por ejemplo, un aymara y un quechua se comunican en castellano actualmente porque ambos son bilingües con castellano, quechua castellano, aymara y castellano. Antes de la colonia se comunicaban en quechua porque el quechua era de mayor prestigio. Un aymara tenía que aprender el quechua, por tanto el quechua era lengua vehicular. Ahora el castellano es la lengua vehicular. Existe una lengua más vehicular todavía, denominado hipervehicular o lengua global. El inglés, cuando dos países de distintas lenguas se comunican en una lengua de mayor alcance, como un chino con un boliviano, pueden comunicarse en inglés, o un japonés con un alemán en inglés, porque es la lengua de mayor alcance. Ese es el punto desde la vehicularidad de las lenguas. Pasemos ahora a la identidad étnica y lengua, que es a nivel meso. Cuando las personas hablan, por ejemplo, el quechua, el aymara, también se identifican como quechuas o como aymaras. Por tanto, esta relación identidad y lengua es muy fuerte en esta región andina. El 94.7% reflejan las encuestas esa cifra, que los encuestados se identifican como tales. Por tanto, en la región aymara, tenemos acá, por ejemplo, la región aymara y la región quechua, y la región aymara se identifican como aymaras, y hay los quechuas en menor grado, mientras que los quechuas se identifican tanto, los aymaras se identifican, conservan su identidad, no ocultan su identidad aymara en la región quechua. Por tanto, es mayor identificación de los aymaras en zona quechua, mientras que los quechuas se identifican en menor medida en zona aymara. Por tanto, una cosa es identificarse en la misma región y otra en otra región. Por tanto, hay estas diferencias. De todas maneras, existe la relación entre lengua y identidad. También a nivel micro, las personas, a nivel de las personas, quienes respondieron ser trilingües, hablan su lengua nativa con la mamá, con los abuelos, con los familiares, con la pareja nativo hablante, con los comunarios, con las señoras nativo hablantes y con los profesores de idioma nativo. Son los principales interlocutores de esa lengua. El castellano con los papás y con los niños. El inglés con los turistas, con los extranjeros angloparlantes y con los profesores de inglés.
Si no fueran ellos, la lengua no existiría. La lengua existe si existe interlocutor, si existe comunidad lingüística, salvo los que han vivido en otros países y han vuelto, hablan esa lengua, pero necesitan practicar. Por tanto, los turistas ayudan en el caso de las lenguas extranjeras. Entramos a los modelos de trilingüismo. El primer modelo, el trilingüismo introductivo, es el producto de las rutas de escolarización y de conciencia. También producto del bilingüismo sustractivo y bilingüismo aditivo. Mostramos en el esquema quechua o aymara y castellano como segunda lengua. Acá hay una flecha que dice: cuando aprende la segunda lengua, abandona su primera lengua, su lengua nativa. Por tanto, se fortalece el castellano. Ese es el bilingüismo sustractivo. El bilingüismo aditivo consiste en que aprende primero el castellano, luego el inglés. Al aprender el inglés no abandona el castellano, por tanto hay un bilingüismo aditivo. Bilingüismo sustractivo más bilingüismo aditivo hace el trilingüismo introductivo. Quiere decir que ese trilingüe, esa persona trilingüe es más fuerte en castellano y poco en lengua nativa y en lengua extranjera, lengua global. Quiere decir que en el fondo es un monolingüe en castellano con un poco de quechua o aymara y el inglés. Por tanto, es un trilingüe introductivo. Ese es el primer modelo lineal. Acá tenemos un modelo circular, el modelo cooperativo, producto de las rutas comunitarias y regreso temporal a la zona quechua o aymara, producto del bilingüismo social y el trilingüismo individual. Bilingüismo social, o sea, quiere decir que un quechua y un aymara como lengua indígena y el castellano como lengua estatal, esto se produce a nivel de la sociedad. La sociedad puede ser bilingüe. La región quechua, por ejemplo, entre quechua y castellano, la región aymara y castellano. Por tanto, la lengua indígena más la lengua estatal hace un bilingüismo social, mientras algunas personas aprenden una tercera lengua, la tercera lengua individual, por ejemplo el inglés, francés, como lengua extranjera. Por tanto, al aprender la lengua extranjera, se alimenta de la lengua indígena y también del castellano. El del castellano más desde lo léxico y la lengua indígena desde la gramática. Por tanto, la tercera lengua es producto de una lengua y de otra lengua a la vez. Por tanto, no es lineal, sino circular. Por tanto, el quechua ayuda a la tercera lengua, el castellano también en el aprendizaje. Por tanto, se llama trilingüismo cooperativo. Este trilingüe, una persona trilingüe, también en el fondo es bilingüe entre la lengua indígena y castellano. Por tanto, este es un trilingüismo más en círculo. Vamos a las conclusiones. La primera conclusión de este estudio: existe un cambio lingüístico de la triglosia al plurilingüismo por el efecto de la política del Estado. De la triglosia quiere decir que las lenguas organizadas en rango, como una torre, rango bajo, alto, hiper, donde aquí está el quechua, en abajo, el castellano y el inglés. Entonces, cuando las lenguas están jerarquizadas, puede por políticas de cambios en el país horizontalizarse las jerarquías. La lengua indígena sube de prestigio y la lengua extranjera baja a nivel individual. Por tanto, al nivel horizontalizarse los estatus de las lenguas, se vuelve plurilingüismo. Si se vuelve otra vez en jerarquía, se vuelve triglosia. Entonces ese cambio hay últimamente en Bolivia. También otra conclusión: la coexistencia de dos modelos de trilingüismo, el cooperativo y el introductivo, donde el cooperativo tiene
mayor competencia comunicativa que el introductivo. Quiere decir que este es el trilingüismo lineal denominado introductivo y el trilingüismo circular denominado cooperativo. Acá en el trilingüismo introductivo, el trilingüe es más monolingüe en castellano y un poco de lengua vernacular y lengua global, como lenguas auxiliares. En el fondo es monolingüe. En el trilingüismo cooperativo tiene sus lenguas fuertes la lengua indígena aymara o quechua y el castellano como lengua estatal y la lengua extranjera. En el fondo este trilingüe es bilingüe entre la lengua indígena y estatal. Trilingüe no existe. Trilingüe con bilingüismo subyacente o trilingüe con monolingüismo subyacente. A lo que se llama monolingüismo subyacente se llama introductivo, con bilingüismo subyacente se llama trilingüismo cooperativo. Conclusiones, también existen dos roles sociales de la lengua, el rol comunicacional y el rol de construcción identitaria. Las lenguas sirven para comunicarse y las lenguas sirven para construir identidad. Cuando pensamos en la comunicación, pensamos en la vehicularidad de las lenguas, quiere decir de menor a mayor alcance de las lenguas. Entonces las lenguas más vehiculares, digamos, tienen mayor alcance y desde la vehicularidad es el eje articulador del modelo introductivo. Por tanto, el modelo lineal, el modelo introductivo del trilingüismo solo fortalece el castellano y las otras lenguas son auxiliares, mientras que en el trilingüismo cooperativo se construyen las identidades. La lengua indígena construye identidad cultural, identidad étnica, el castellano construye la identidad social, la ciudadanía, y el inglés u otra lengua extranjera construye la identidad personal, la de su profesión. Por tanto, ninguna lengua es completa, son complementarias. Por tanto, la construcción identitaria en base a las lenguas pertenece al modelo cooperativo. Esas son las explicaciones de este tema. Decimos para terminar, Pachi uyariwasqaykimanta, una unchaypi hinata sutinchasyanchis, qankuna pisa yachaqasyankichis kay Qheshwa llaqallupi, trilingüismo cooperativo, hinata trilingüismo introductivo, chaykunamanta. Istap hatamata hayaya sapsmawa taqayni humanakaro, ukamakipanaya, aksa modelo cooperativo, kumaraki modelo introductivo. Gracias por su atención y todo es sobre este tema que ha sido explicado. Hasta otra oportunidad.